Bienvenida a todos los fratres, sorores, amigos de amor que están enlazados el día de hoy a la conferencia a través de la plataforma de Webex. La conferencia del día de hoy la va a impartir el frater Ernesto Tumalán, llamada El éxito del estudiante Rosa Cruz. A nombre de la Gran Logia Hispana, de nuestro muy venerable Gran Maestro José Botello, les damos la más cordial bienvenida. El frater Ernesto es originario de Acapulco, Guerrero. Es miembro de la Orden Rosacruz desde el año 1976. El frater, debido a su actividad, pues ha tenido la oportunidad de servir en varios organismos ocupando diferentes cargos. El frater su actividad profesional durante 43 años estuvo laborando en una compañía de teléfonos en México. Prácticamente se desempeñó como instructor de materias tecnológicas y del desarrollo humano, así como coordinador de capacitación, gerente de programas nacionales y representante de los sistemas de calidad de la empresa. El frater hoy en día está dedicado a impartir talleres humanistas y sobre el estado saludable humano. El frater ayudó a la fundación del Pronaus en Celaya, aquí en el estado de Guanajuato. Impartió seminarios en Celaya, en León, Morelia, San Luis Potosí. Reside actualmente en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde participa como oficial del capítulo Xochicalco y pues es instructor certificado de Amor GLH. Damos, frater, las gracias por el apoyo, la participación en este tipo de conferencias y bueno, cedo el micrófono. Muy amable, buenas tardes a todos. Pues gracias, frater Alberto Aguilar, por la facilidad y también por el gran maestro que ha permitido que podamos compartir mediante la expresión y la construcción que cada uno de nosotros tenga para poder compartir mediante estas conferencias algo y también mucho de lo que la orden ha causado en nosotros a través de las enseñanzas. Claro que el éxito del estudiante Rosa Cruz es una expresión personal y ante todo pues agradezco mucho la presencia vía Webex de todos los fratres sorores que nos puedan estar viendo de diferentes lugares y pues ante todo recordemos que todos estamos unidos en esta mística del trabajo y hoy pues básicamente tengo la oportunidad de presentarles el éxito del estudiante Rosa Cruz. Esta conferencia la hice porque empiezo a recordar, y por supuesto que todos nosotros, desde nuestros inicios tuvimos un empiezo, un disparador, en que decíamos, ¿cómo conocimos a la enseñanza Rosa Cruz? Y esta enseñanza, de mil maneras, hemos contactado con ella desde que fuimos iniciados, por supuesto a través de un folleto, un comentario, un contacto, pero recordemos que todo es causal. Y esta conferencia, pues, habla de muchos temas que la orden tiene y que yo básicamente me tomé la libertad de poderlos estructurar para, pues, poderlos compartir como lo hago en este momento. Y antes de empezar, recuerdo que un frater en Acapulco, Guerrero, cuando lo contacté, yo le preguntaba, ¿y la Orden Rosa Cruz qué enseña? Y solemnemente, después de un silencio, me dijo, todo. Y la verdad que después de tantos años, he comprobado que esta afirmación del frater ha sido una verdad para mí. Bien, pues nuevamente vamos a comenzar la conferencia. Sí quisiera primeramente pues que todos estuviéramos en la misma sincronía y voy a expresar cuáles son los temas del día de hoy. El éxito del estudiante Rosa Cruz, pues básicamente lo hice en 9 temas. La primera es la introducción, la segunda
nuestros inicios en el Camino Rosacruz, que es parte de lo que les comentaba, y que por supuesto la experiencia de cada uno de nosotros es muy diferente, y al recordarla nos llena de gran alegría y la verdad gran satisfacción el estar hoy aquí. El tema 3, las valiosas enseñanzas de nuestra amada orden en todos los medios y las formas que nosotros hemos experimentado y más. 4, el desarrollo de nuestras potencialidades. Cómo somos seres que tenemos grandes cualidades y que en el aspecto místico, la Orden Rosacruz, a través de sus enseñanzas, nos ha mostrado, y por supuesto la iniciativa, el tiempo y la dedicación y el trabajo que nosotros pongamos en ello hará que tengamos el desarrollo de nuestras potencialidades, como lo veremos en el apartado correspondiente. El tema 5, los grandes logros y beneficios, porque por supuesto que todos tenemos propósitos y claro, esperamos siempre recibir beneficios, ¿no? Beneficios tangibles, que en este tema de grandes logros y beneficios lo veremos. El tema 6, nuestros valiosos complementos, además de las enseñanzas que tenemos, que recibimos privadamente, ¿qué tantos otros complementos tan valiosos nos ayudan precisamente al desarrollo de esas potencialidades de las que hemos comentado en el tema 4? Los temas siguientes, el tema 7, es el éxito a alcanzar. Es como, desde mi punto de vista, permítame decirlo, es como cuando entramos a un camino que de la forma en caminar, correr, saltar, etcétera, recordando un poco las Olimpiadas, que claro, las enseñanzas de la Orden Rosacruz no son Olimpiadas, pero sí prácticamente tratan de un propósito muy particular que tocaremos en esta exposición y por supuesto que al final lo reconfirmaremos con todos nosotros. El tema 8 es el valor de las prácticas. Y por supuesto que recuerden que decimos, la práctica hace el maestro. Y por supuesto que hay diferentes maneras de cada quien, de manera gradual, por sus tiempos, sus facilidades, tiene esa práctica y que la vivencia personal es única. Y por último, el tema 9 es ¿qué nos lleva fundamentalmente al éxito? Esos son los temas a compartir. Vamos a iniciar el primer tema, como hemos comentado. En nuestro maravilloso planeta, y que realmente sí es tan maravilloso, a pesar de tantas cosas que ocurren, pero finalmente recordemos que nosotros somos parte medular y única que podemos contribuir a que nuestro maravilloso planeta siga existiendo de esa manera. Dentro de él ocupamos un sitio envidiable, lleno de oportunidades. Y claro que el rol de cada uno de nosotros, con las ocupaciones, las experiencias, la familia y la intervención que tenemos ante la sociedad con nuestras relaciones y más con la unión de la actividad conjunta de nuestros fratres y sorores, nos lleva a todo ello para expresar de muchas formas nuestra naturaleza e identidad humana particular. En el actual rol que tenemos y como producto de nuestra formación y experiencias, nos han sido dadas las recompensas que disfrutamos y compartimos. Y vaya que son muy diferentes. Claro que yo siempre he dicho que nuestra parte humana es maravillosa y nuestra parte espiritual tan sublime que nos llena de tanta armonía y de tanta satisfacción para poder encontrar el verdadero sentido del por qué existimos. Además de la búsqueda continua al saber que cada uno de nosotros, por supuesto, tiene. Y sabemos que las enseñanzas se acompañan con la investigación y derivado de la experimentación y los tantos ejercicios que tenemos, causamos ciertas sensaciones, percepciones y el desarrollo de lo que finalmente veremos un poco más adelante, que la orden nos da como dos
escritos mandantes. De cualquier manera, al evocar el pasado de nuestro desarrollo de vida a Rosacruz, nos remontamos al punto inicial en que empezó todo. Y claro, nos remontamos a tantos años, para mí, para muchos, para los fratres recientes, pues sí, será quizá más fácil recordar, pero todo esto creo que deja una huella tan grande, que es tan indeleble en nuestra vida, que la mantenemos siempre, a cada momento y en donde estemos. Tomamos conciencia de que tuvimos que hacer acopio de conocimientos y desarrollar habilidades que con el ímpetu de la actitud en alto nos llevó al dominio de nuestras capacidades profesionales. Ese entrenamiento dirigido ha obtenido un gran resultado. Y claro, yo creo que más adelante, cuando estemos en la sesión de preguntas y respuestas, veremos y vamos a poder compartir, pues, qué tanto ese entrenamiento dirigido hemos hecho para que tengamos un maravilloso resultado, que cada uno de nosotros podría escribir páginas completas para poder expresar, quizá de manera muy breve, todo lo que la orden, a través de las enseñanzas y nuestra práctica, como dice el entrenamiento dirigido, nos lleva. Iniciando el camino Rosacruz. Todos recordamos este emblema que a mí me llena de gran satisfacción porque es tan representativo, que por supuesto que otros fratres y soros que han compartido con nosotros las conferencias nos habla mucho, pero para mí representa el gran servicio que entregamos de primera mano en los organismos, en las actividades grupales que tenemos, y por supuesto que aunque no lo llevemos en la vida diaria, para mí el servicio tiene que estar siempre presente. Y esa es la satisfacción que yo me llevo. Y por supuesto que es compartido para todos los fratres y soros que también tengan sus valiosas experiencias de muchas formas y en diferentes condiciones. Pero ¿qué es iniciando el camino Rosacruz? Como el punto de partida, vamos a mencionar que en nuestro camino místico es fácil recordar la lectura del impulso disparador que nos abrió el deseo de ser un estudiante Rosacruz. ¿Cuál es ello? Son dos escritos mandantes, como les decía, que es el propósito y la misión de amor. Claro que agradeceré mucho que lo veamos nuevamente. Yo sé que muchos lo tenemos pues muy presente. El propósito. La Orden Rosacruz Amor, presente en todo el mundo, es una fraternidad no sectaria de hombres y mujeres dedicados a la investigación, estudio y aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales. El propósito de la organización es ayudar a todos a vivir en armonía con las fuerzas cósmicas creativas y constructivas, para el logro de salud, felicidad y paz. Y por supuesto que nos aflorará una sonrisa porque cada quien ya en la realidad lo ejecutamos de maravillosas y miles de maneras. La misión, ¿cuál es? La recordemos como punto esencial, es ser una institución de servicios para el desarrollo de las potencialidades del ser humano, a través de mecanismos de autoaprendizaje, utilizando para ello los métodos más avanzados en la generación y distribución del conocimiento Rosacruz, de la amor. Y qué grandes verdades. Y si pudiéramos desmenuzar lo que hemos leído hace unos momentos, creo que podremos abrir tanto nuestros ojos, y no solamente para ver lo que está aparente, sino lo que está más allá, las experiencias, esas lecturas de la noche,
esa lectura que de repente por el tiempo de nuestras ocupaciones no nos permite, y que en un viaje, posiblemente en la habitación de un hotel, en el vehículo lo estacionamos un rato, en fin, creo que es tan diverso el interés que tenemos que lo mostramos cada quien de diferentes maneras. Ahora, todo ello de los dos escritos mandantes es destacando en lo citado la dinámica del mecanismo de autoaprendizaje que ejecuta el estudiante Rosacruz es la investigación, el estudio y la aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales. Y ahí podemos ver que el ser, como en nuestra naturaleza dual, tocamos esas dos partes, como veremos. Las valiosas enseñanzas de amor. Todos vemos una flor, que en este caso es una roja, ¿no? Y sabemos que los pétalos de nuestras experiencias de vida nos hacen que con cada actividad y mediante la práctica y las intenciones que tengamos, en todo nuestro vínculo con los personajes de nuestro ambiente más cercano, veremos que llegará el momento en que percibiremos ese maravilloso olor de la flor que es la rosa, cuando empieza a abrirse y diremos, ahora entiendo que estoy para vivir experiencias y escojo las mejores. Claro que cada uno relativamente catalogará estas experiencias, pero siempre el hecho de manejar el concepto de una acción virtuosa es dirigir nuestra cualidad espiritual hacia las cosas buenas que tengamos a cada momento para poder hacer. Desde respirar profundamente hasta compartir otras cosas con otras personas. Bien, estas valiosas enseñanzas de amor, veamos qué dice esta presentación, que claro, es una expresión personal. Con la llegada del primer sobre o la clave de acceso de la información inicial y primeras lecciones, todos los recordamos, ¿no? Nuestros pensamientos creaban multitud de condiciones para elegir el lugar más discreto y la hora más conveniente para leer y meditar. Nacía nuestra ansiedad por la espera de ese momento, que guardábamos como un secreto único, del que éramos muy afortunados. Y en mi opinión y convencimiento, fratres Herodes, como muchos de ustedes, todos, no puedo prácticamente ser crítico personal, pero creo que somos tan afortunados porque yo he pensado muchas veces que la formación académica y las experiencias de la vida son buenas, pero la parte mística para muchas personas es muy difícil encontrarla. Y aparte de haber muchísimas filosofías, que quizá podemos ser eclécticos en ella, pero finalmente cuando nos alineamos a una guía sistemática como las enseñanzas de la orden, es lo más valioso, como cuando el arco iris se forma y sabemos que al final encontraremos el cofre con las riquezas, el oro, ¿no? Yo sí estoy muy convencido de eso, y pues vamos a continuar para ver las valiosas enseñanzas de amor que todos, en el grado que sea, estamos experimentando desde que empezamos y quizá mucho antes, porque recordemos que todo es causal. Con el tiempo, en nuestro Santum, nos fuimos familiarizando con los contenidos sumados a la investigación complementaria que hacíamos. El desarrollo de los valiosos experimentos, también con las sublimes iniciaciones y sobre todo, buscar siempre las oportunidades para aplicar lo aprendido a nuestra vida, que ya no era tan cotidiana, era única y muy especial. La verdad que
en mi experiencia cuando dije, soy un estudiante Rosacruz, me llenó de tanta alegría porque desde la antigüedad recordemos que los adeptos, los postulantes pasaban mucho tiempo para poder ser admitidos a las escuelas de los misterios y también bajo el apoyo silencioso hacia los maestros para que llegado un momento fueran admitidos y probar lo que estaba más allá de los ojos ordinarios. Por eso era única y especial. Ahora tenemos la facilidad de poder tener las enseñanzas y claro, es tan valioso que los documentos, los libros, las revistas, yo los guardo y en algún momento las revistas que puedo compartir, pues si alguien me aborda sobre un tema, también lo hago. Y pues atrás de mí pongo un pequeño ejemplo que también todos pueden tener dentro de su acervo bibliotecario del tamaño que sea. El desarrollo de nuestras potencialidades. ¿Dónde radica la expresión en nuestro punto actual de vida para que podamos facilitar que el aroma de esa rosa que se abre pueda esparcirse por todo nuestro alrededor? Como un claro ejemplo, es bien sabido que con el ejercitamiento muscular frecuente se da actividad, tonicidad y fortalecimiento a los huesos, músculos, articulaciones, etcétera, propiciando mayor movilidad, fuerza, elasticidad, mejor regeneración celular y un estado saludable en los sistemas actuantes. Nos da la posibilidad de estar en un mejor nivel que el de una persona común. Pero, ¿qué marca la diferencia? Recordamos que en la escuela hacíamos repeticiones de operaciones aritméticas, recitábamos por varias veces una poesía, escribíamos largas páginas con ciertas palabras repetidas. Todo para memorizar, ejercitar y aprender. Y esto es un preámbulo de cómo las enseñanzas de nuestra orden y nosotros como estudiantes que realmente tenemos un vínculo tan estrecho que se hace más grande hasta todo ello, para que podamos entender y poder aplicar las enseñanzas que mediante la experimentación luego la virtamos en nuestras actividades cotidianas para poder ser identificados y no tanto con ese objetivo, sino que de manera natural empezamos a cambiar, empezamos a notar que de 1000 gestos no convenientes que hacemos durante el día, ahora estamos transformando esos gestos por gestos más tranquilos, más amables y que a través del tiempo se van incrementando, que eso nos da la cualidad de ser un estudiante en Rosacruz sin realmente llevar un letrero. Vemos pues la gran posibilidad de fortalecer el grado de nuestras potencialidades ejercitándonos con los diversos experimentos que nos da nuestra amada orden en tiempo y forma y con el ejercitamiento continuo. Esto a veces es tan imperceptible que cuando asistimos a organismos y escuchamos discursos en los rituales, las enseñanzas, y empezamos a hacer una conjugación de principios y entendimientos que precisamente ahí, en su primicia, estamos siendo alquimistas. Y cuando realmente causamos los efectos en nosotros, veremos el valor de las enseñanzas que diremos, ¿por qué
no puedo tener todas las enseñanzas en mi vida de tal manera que en 3 meses las pueda yo usar. Sabemos que esto lleva cierto tiempo, como los experimentos, que no solamente por haberlos entendido una vez, sino que tenemos que ejercitarlos y después los demás para poder ir acumulando ese desarrollo de cualidades y poder decir, algo en mí realmente está cambiando. Esto, por supuesto, nos situará en las mejores condiciones para ser un místico práctico y lograr, mediante el estudio, la experimentación y la práctica, de lo que privadamente nos ofrecen nuestras enseñanzas, tal como, y vamos a mencionar algunas que, por supuesto, que la interpretación y explicación de cada uno de nosotros las conocemos. Estos beneficios y grandes logros los veremos y que son tan grandes, maravillosos, y que cada uno podemos hacer listas diferentes y muchos de esos grandes logros y beneficios vamos a poderlos comparar y veremos que hay muchísimos en común. Ahorita yo me he permitido compartir algunos. Podemos hablar primeramente de avivar nuestra conciencia y a escuchar a nuestro ser interno. Qué maravilla, ¿eh? Cuando podemos identificar, cuando podemos ser tan silenciosos para que de manera natural empecemos a entender y a experimentar lo que es escuchar a nuestro ser interno. También usar las leyes de la naturaleza para nuestro bienestar. Y una vez alguien me decía, oye, ¿cómo puedo entender las leyes de la naturaleza para poder yo actuar en base a eso? Y yo, en un ejemplo, le dije, mira, cuando llega la noche, pues automáticamente por los procesos científicos que te puedo explicar, pero simplemente te viene el sueño. Y es una manera de que la naturaleza, al ocultarse el sol, por así decirlo, te causa una disminución de tu actividad y te vas a dormir. Cuando hace frío, te cubres, cuando llueve, te pones un impermeable. Esos solamente son ejemplos muy básicos de cómo actuar en base a la naturaleza. Pero cuando profundizamos en nuestros estudios y entendemos más las leyes de la naturaleza y cómo se manifiestan, y actuamos en base a eso, encontraremos un libro tan abierto que nuestros ancestros han escrito tanto de ello y seguimos investigando, que claro, la tecnología y el modo científico ha explicado poco a poco eso, pero de manera muy lenta. Y cuando nosotros las aplicamos y las entendemos por una contemplación, podemos ver que nuestro conocimiento tendrán chispazos de sabiduría en el grado que cada uno de nosotros tenga su desarrollo. Y claro, lo valioso que conocemos, experimentar el masaje psíquico y el uso del agua. Cuando decimos, tengo control sobre mí, en las emociones, en el pensamiento, yo creo que cuando experimentamos el masaje psíquico, nos daremos cuenta de la relatividad y el grado en que nosotros realmente tenemos conciencia y cómo somos dueños de sí mismo, que claro, no es para cuestionarnos. También obtener vitalidad con las respiraciones de la fuerza vital de vida. Aparte del aire y el oxígeno, sabemos cómo la fuerza vital de vida actúa en nuestro organismo y cuando de manera sistemática hacemos las respiraciones y sentimos realmente el efecto maravilloso de esa energía que despierta en nuestro cuerpo psíquico primeramente, nos sentimos tan fortalecidos y tan armonizados que deseamos que el trabajo se terminara y que realmente nos pasáramos solamente meditando y practicando.
pero gratis errores también, nuestra parte humana, hay que aplicarla. También otros beneficios y logros es dirigir asertivamente la mente, el pensamiento y la concentración, que la orden nos ha explicado muchísimo y claro que nosotros en cierta medida la hemos aplicado y son tan, déjeme decirlo, materias y principios tan básicos que de ahí derivan tantas cosas con materias más profundas, que es una gran riqueza, el cofre de conocimientos que la orden nos da a través de sus enseñanzas. También conocer y aplicar más con los temas de historia y cultura mística. Usar la visualización para crear escenarios beneficiosos. Y sabemos que traemos por genética, por formación de nuestros esquemas en la niñez, muchas cosas que imitamos y que nos enseñaron de acuerdo a ciertas creencias. Con el desarrollo, la autoconciencia, nos damos cuenta cuáles son los modelos que cada uno de nosotros podemos cambiar y la orden nos da algo tan valioso como lo demás, que es cómo la visualización crea nuevos escenarios beneficiosos en la forma que nosotros queramos. Y claro, en mi vida laboral yo practicaba mucho eso y muchas veces mis intervenciones hacia las reuniones, pues pecaba mucho y me decían, oye, ya no te vamos a llamar porque contigo sabemos en qué va a terminar algunos temas y pues mejor queremos dejar que haya esparcimiento, la hora del café y en fin, lo que era pues la actividad ordinaria de las reuniones que se dan aquí en Occidente. También comprender las leyes cósmicas, usar y aprovechar nuestra relación con ellas. Utilizar los procesos de la curación con las manos para restablecer nuestras condiciones saludables. Y recordemos que pues en julio tenemos seminarios en la GLH, no es publicidad, pero me viene por este entendimiento de los procesos de la curación con las manos. También saber, comprender y experimentar las enseñanzas y las prácticas de los grados superiores. Recordemos que después del sexto grado ya tenemos una separación acerca de por qué los grados sublimes están un poco más para todos los fratres sororos que ya tenemos tiempo en la orden de los sacros. Meditar, sintonizarse con el amor universal, estar en armonía y obtener paz profunda en nuestro corazón. Leer los valiosos contenidos de los libros y revistas editados y o recomendados por amor. Sabemos que los libros son prácticamente la expresión personal basada en las enseñanzas de los autores. Pero la verdad que tienen un contenido tan singular que yo sonrío cuando leo un libro y recuerdo porque me retroalimenta y como que hago una amalgama de las enseñanzas que se dan en las monografías y el contenido de los libros que en ese momento pudiera estar yo leyendo. Y pues no se diga de también participar en las actividades y rituales de los organismos afiliados, desde pronaos, capítulo, logia y las actividades que tengamos, en las actividades grupales de amor, también paseos culturales, conferencias, seminarios, convenciones, etc. Ahora, con todo ello, y los tantos años y la experimentación, el estudio, la investigación, ahora lo que nos falta es el éxito alcanzar. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, veremos. El estudiante Rosacruz se distingue de muchas maneras. Cada país, por supuesto, que es muy diferente, pero básicamente en nuestra habla hispana es un territorio que podemos entender
estos lenguajes. Y la verdad que me da mucho gusto cuando los mensajes de nuestro gran maestro, para mí que pues no he practicado mucho inglés cuando no estoy en viajes, lo encuentro tan digerible en que básicamente pues me llena de una comprensión tal y que recuerde que me proyecto a los tesoros que están en cada país, además de cuando leo los artículos que vienen en el foro. Primordialmente lo hacen resaltar las mejores prácticas de vida que ejecuta. En su hogar, en su trabajo, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, con su comunidad y con el mundo. Tenemos una gran oportunidad, además de las vacaciones que cada uno de nosotros pueda tener y diferentes atractivos a la elección de cada quien como lo prefiera. El valor de las prácticas. ¿Cómo es que al principio decíamos que la práctica hace al maestro? Yo explico que cuando tenemos la información, pues la estudiamos, la analizamos, investigamos algunas palabras que no tengamos y pues completamos con la investigación en internet, con fuentes fiables, con libros, con las actividades que tenemos grupales, pero básicamente he dicho yo que la información, cuando yo la compruebe, es cuando para mí se convierte en conocimiento. Y cuando ese conocimiento yo lo aplico en la medida que sea en mi vida personal, ya se convertirá realmente en un aprendizaje. Pero veamos cuál es el valor de las prácticas. El dominio de ciertas artes y ciencias requiere que además de la comprensión intelectual, se da el despertar y se desarrollan habilidades que día a día, con las prácticas que experimenta y ejecuta el estudiante, aprende a vivir en un estado saludable y en armonía con las leyes naturales y cósmicas. Aprende a escuchar la voz de su ser interno que lo guía. Elige las mejores decisiones en su vida, busca su bienestar y el de los demás, contribuye con sus mejores cualidades y construye y vive con paz interior. Y claro, la lista puede ser interminable, pero por eso decía en algunos temas pasados que la expresión de nuestro ser abre la rosa tal que el aroma se desprende para poder impregnar los ambientes en donde estemos viviendo. El estudiante Rosacruz se empodera de las enseñanzas, las hace vivir en su ser con una expresión tal que lo hace único. Se destaca de forma natural al tener una realización que se sintoniza con el cósmico. Vibra la frecuencia sublime de su ser interno, del que constantemente escucha su voz y lo lleva a su genuina expresión, acrecentando su conciencia que lo guía a una mejor experiencia de vida y perfeccionamiento para su actual alma, personalidad. Qué bello, fratres y sorores. Esto parece que cada palabra se deposita en cada uno de mis partes corporales para traerlo. Y de repente, por instantes se me puede olvidar, pero nuevamente empiezo a recuperarlo. Y finalmente, ¿qué nos lleva fundamentalmente al éxito? Como ya he escuchado en algunos cursos que tenía que ser un ganador, pero básicamente el éxito del estudiante Rosacruz, ¿qué es? El estudiante se distingue por su disposición al servicio
y contribución de lo mejor de él a la humanidad. Se ilumina con los principios profundos que usa cotidianamente. Descubre su armonioso potencial y usa sus procesos psíquicos para la revelación interna que se le expresa. Podemos decir, fratres y sorores, con todo ello y más, tenemos las mejores condiciones de alcanzar el propósito para el éxito del estudiante Rosacruz. Vivir en armonía con las fuerzas cósmicas creativas y constructivas para el logro de salud, felicidad y paz. Muchas gracias, fratres y sorores. Ok, frater, de acuerdo, vamos a proceder al foro de preguntas y respuestas a las personas que estén conectadas. Los invitamos a elaborar sus preguntas en la sección ya sea del chat o bien en donde viene preguntas y respuestas. Vamos a darles unos minutitos, frater, para que las personas nos puedan escribir y se las voy leyendo. Sí, muchas gracias, fratres. Mientras nos llega una pregunta, frater, les recordamos a todas las personas que las conferencias son grabadas y son colocadas en el área de Mediateca, en la página de la Orden Rosacruz, www.rosacruz.org. Ahí son colocadas estas conferencias para las personas que no la pudieron ver completa o tuvieron algún problema conectarse al audio, o bien que desean retomar algún tema de los que se han expuesto. Hay una pregunta aquí, dice, ¿qué dificultades podrían presentársele al estudiante Rosacruz? Gracias, fratres y sorores. Las dificultades que se le pudieran presentar al estudiante Rosacruz, yo diría primeramente, todo en el plan cósmico tiene una explicación. Y cuando tengamos algo que resolver, una dificultad, es precisamente un aspecto que nos ha sido dado para poder sortearlo y poder aplicar lo mejor de nosotros. Yo diría que cuando no entendamos una situación y que parezca que no tengamos solución, podemos incluso apoyarnos con alguien que sí pueda darnos un poco más de luz. Es como cuando entramos a un lugar oscuro, primero lo que tenemos que hacer es encender la luz del espacio. Y cuando tengamos una dificultad, es cuestión de que analicemos los recursos que estén a nuestro alcance y aprendidos y aplicarlos. Y cuando eso falte, hay que pedir ayuda a alguien que genuinamente nos dé un buen consejo. Gracias. Ok, tengo... Muchas gracias por la amena charla, me hizo recordar muchas cosas y dilatarlas.
Muchas gracias, Frater, desde Costa Rica. Nos ha recordado el éxito al que podemos llegar si nos mantenemos y persistimos en el sendero. Paz profunda. ¿Cómo mido mi progreso real? Muy bien, como todo es una maravillosa pregunta. Generalmente, y déjenme comentarle rápidamente, que cuando estamos en la educación básica de niños, no nos damos cuenta de nuestros progresos y necesitamos siempre de manera escrita la metodología que pueda obtenerse, ¿no? Un maestro, el sistema de enseñanza. Pero cuando nosotros tenemos una aplicación de nuestras enseñanzas, diremos, ¿y qué tanto he progresado, no? Yo les diré que cuando podemos sintonizarnos a través de los ejercicios y aplicamos una armonización, nos ponemos en contacto con el cósmico. Y cuando ello ocurre, podemos conectarnos y déjenme poner entre comillas, ver todo el mecanismo inteligente que ocurre y a través de nuestro ser interno, cuando podemos visualizar la respuesta, el asunto específico que tiene que ser solamente uno, haremos que ese deseo se mande al plano mental del cósmico, donde como todo se relaciona, obtendremos una respuesta. Y cuando veamos que nuestros asuntos en la vida se empiecen a rodear de cosas maravillosas y van siendo menos las cosas con las que tenemos batallar, escogeremos los mejores ambientes, escogeremos otros amigos, por supuesto, que vendrán, y la buena fortuna, por así decirlo, en el merecimiento que es cómo estamos preparados para vivir ese beneficio, nos va a marcar, dejando a un lado el ego, realmente qué tanto avance hemos tenido en las enseñanzas. Gracias. Muy interesante la conferencia, gracias por compartir esta información, su experiencia es muy valiosa. Yo como estudiante Rosacruz, cuando alguien me pregunta qué religión soy, ¿qué les debo de contestar? Por supuesto que sabemos que las religiones se respetan cada uno como las tenga, pero les voy a decir que el concepto de la religión, que va básicamente a las creencias y los hábitos que cada uno tiene, con muchísima libertad pueden decir la religión que profesen, ¿sí? Que pueden ser diversas, pero en el sentido de la Orden Rosacruz, como decimos, es una orden fraternal y no sectaria de hombres y mujeres que da enseñanzas. Y veremos a través del tiempo que estas enseñanzas pueden estar dentro de la religión que cada quien profese y que veamos en aquellas prácticas de la religión que tengamos. Pero creo que sí es muy prudente porque la orden dice que acepta hombres y mujeres, ¿sí? Esa política y acepta hombres y mujeres de toda la religión. Y cada quien cuando le pregunte qué religión tienes, puede decir la religión que tenga, independientemente que pertenezca a la organización Amor. Gracias. Llega una que dice, no sé si hay respuesta, pero antes estuve en la logia. Llegó en un momento en que mis meditaciones no eran regulares, no las hacía a diario, y empecé a sentir presencias, las cuales me daban temor. Bien, el ejercicio, por supuesto, que hace que ocurra, déjenme decir, una depuración en nosotros por los esquemas que traemos y las creencias. Y muchas veces nuestras percepciones pueden percibirse de una manera como las creemos. Hay que dejarse llevar primeramente por limpiarse la mente, y cuando ocurra eso, la Orden de Salud nos da ejercicios para fortalecer nuestra aura, como cuando aspiramos, elevamos las manos hacia arriba de nuestra cabeza y desplazamos los brazos a los lados. Que eso mentalmente nos da una protección
energética y que nos hace estar en nuestra esencia. Y veremos que con la práctica y los pensamientos dirigidos hacia los propósitos de las enseñanzas para armonizarse, veremos que de manera natural vamos a ir minimizando estas percepciones que en muchos casos son equivocadas y que básicamente con la práctica hacia las cosas que nos dan beneficio y visualizaciones hacia las energías constructivas de la naturaleza van a hacer que aquello gradualmente desaparezca rápido o que lleve un poco más de tiempo. Gracias. Cuando estamos en un momento difícil, ¿cuáles son las medidas que como Rosacruces podemos tomar? ¿Cuáles serían esos pasos? Bueno, cuando tenemos una situación difícil, primeramente recordemos que estamos entendidos de la ley de causa y efecto. Y muchas veces, a veces no la recordamos. Yo sí les digo que cuando ocurre algo, es porque dentro del plan de interrelación cósmica tenía que aparecer en ese momento. Y cuando aparece, podemos primeramente entender que no son cosas malas. Posiblemente la forma pueda ser mala de acuerdo a las costumbres o de acuerdo a lo que se maneje en lugar de los ambientes donde vivimos. Pero cuando podemos entender que solamente es un efecto de una causa, podemos ejercitar mejores causas para que los efectos que logremos sean mejores. Sí, debo decir que cuando no entendemos por qué nos sucede algo, recordemos que todos tenemos un vínculo con todos los seres humanos, familiares, amigos, compañeros. Y cuando ocurre algo, posiblemente no sea un aprendizaje para nosotros. Más bien nosotros somos un factor para que los demás que nos rodean aprendan. Por eso a veces no es muy entendible esto. Pero sí, yo les diré que mediante las prácticas de causar buenas cosas, siempre dará buenos efectos. Y cuando no ocurra así, tendremos una explicación que es cuestión de hacer una inducción para poder ver cómo empezó y poder cambiar esta parte que no nos gusta. Yo les sugiero que identifiquemos cosas no convenientes que tengamos y reemplazarlas por las cosas buenas que queremos que ahora sean. Y mediante la visualización, les aseguro, fratres solos, que se logra. Gracias. Tengo por aquí otra. ¿Podría explicarme quién es el ser interno? Bueno, recuerde, antes de la explicación sí les sugiero, hay una conferencia tan maravillosa que está precisamente en el portal de la orden y que habla acerca del ser interno. Básicamente, sin quitarle los créditos que tenga el contenido de la conferencia, les diré que cuando podemos inhibir nuestra conciencia objetiva de nuestras percepciones materiales, en ese sentido, llega el momento en que el umbral de nuestra conciencia se siente un contacto tan sublime, tan maravilloso, que puede uno experimentar diferentes sensaciones, y cuando dejamos el río de nuestra mente y escuchamos una percepción, escuchamos la voz o tenemos una percepción de algo que quizás no encontremos de manera lógica, podemos acostumbrarnos a identificar la voz del ser interno. Yo les sugiero, para una explicación más amplia, que vean el portal, ¿sí?, de la GLH, y donde está una conferencia muy interesante, muy valiosa, que habla acerca del ser interno. Insisto, no quiero quitarle el crédito, pero cuando nos conectamos con el ser interno, podemos sí
a veces se puede uno confundir, pero yo les sugiero que no sea tan extenso en la explicación, pero pueden consultar ese sitio y verán que cuando escuchamos la voz del maestro interno es algo tan característico que nos va a ser tan familiar y ahí lo podemos entender. Muchas gracias. Dice, ¿cómo saber cuando uno está preparado para la primera iniciación? Les decía, gracias, buena pregunta también, que nuestras enseñanzas a través del tiempo nos hacen que los amigos cambien, que las cosas empiezan a suceder, pero cuando estamos listos para una iniciación es en el momento que ocurre. Muchas veces anteponemos nuestra explicación, nuestro razonamiento, pero les decía que todo tiene un momento para manifestarse. Y cuando ocurre la iniciación es porque en ese momento la necesitamos. Gracias. Gracias, ha sido inspirador, muchas gracias, aprecio este espacio. Gracias por su aporte, Frater Ernesto. Debo entender que como estudiantes los Sacruces estamos en la capacidad de modificar nuestro entorno. El entorno no puede afectarnos. Miren, la Tierra, y no recordando lo que los científicos ya han hecho acerca de cómo la evolución de nuestro mundo ha ocurrido, pero les voy a decir que todos los escenarios que existen, el hombre los ha modificado a su conveniencia. Y es válido. Yo tengo les diré que he escrito algo en lo personal para mí respecto a eso, esa pregunta que comentan tan significativa. Las cosas en mi casa las arreglo en base a mí. Las cosas en mi coche las pongo de acuerdo en base a mí. Las cosas en mi oficina igualmente. Claro que hay procesos que no podemos cambiar porque se involucra a muchas otras personas y hay que mantener el respeto. Pero cuando podemos orientar a que nuestras acciones siempre causen un bienestar y orden, creo que esa es la clave que podemos tener para saber que estamos bien. Gracias. A ver, tengo otra que dice, ¿qué recomienda un miembro que siente quedarse mejor en Samsung cuando se presentan situaciones negativas en un organismo afiliado? Yo recomendaría que las dos cosas siempre, de todo, dentro de lo que pueda encerrar lo negativo, siempre hay algo positivo. Y les decía hace unos momentos, y permítame recordarlo, que cuando tenemos situaciones negativas, posiblemente sea una oportunidad para nosotros aportar lo mejor de nosotros y practicar, por supuesto, la tolerancia. Sabemos que dentro de las actividades grupales todos tenemos diferentes tipos de comportamiento porque entendemos el valor de las enseñanzas, otros en un valor mínimo, otros en un valor máximo, y la aceptación hacia los demás es la aportación que nosotros de manera muy sensible y muy tolerante podemos hacer hacia los demás. Nuestra presencia, si expresamos algo bueno, los demás van a tomar ese ejemplo y creo que será lo valioso que podamos tomar. Claro que en el santo estamos de manera independiente y pues ahí, como dice, nadie nos ve, pero no, siempre nuestra conciencia está presente. Pero el santo, recordemos que además de ejercitar y experimentar y percibir muchísimas cosas, también nos dan la oportunidad de contemplar cómo ha sido nuestro actuar o cómo va a ser nuestro actuar durante el día que se va a desarrollar y cómo reflexionar hasta que todos, si sentimos que y pensamos que todos estamos unidos,
nuestro ejemplo va a ser de muchísima ayuda. Y yo digo que hay que ser muy acuciosos y quizás no separar las cosas. En el santo somos y tenemos la iniciativa para ser nosotros mismos y en los organismos o grupos podemos compartir lo mejor de nosotros y escuchar y ser muy tolerantes. Gracias. Ok. Bueno, hay tres temas. Creo que de aquí otra vez una persona nos dice en dónde podremos ver la conferencia completa. Nuevamente en el sitio web www.rosacruz.org. En el menú hay una sección que dice Mediateca y ahí próximamente será colocada esta conferencia y otras que por ahí tenemos pendientes de editar. Otra pregunta, bueno, no tiene que ver con la conferencia, pero nos preguntan que desde qué edad se puede afiliar un miembro en la orden juvenil. Es a partir de los 6 años. Cualquier duda que tengan con respecto a las membresías, a las modalidades, todo eso, tenemos el correo de membresías@rosacruz.org. Y pues bueno, antes de cerrar y darle las gracias al Reiter, les recordamos que el próximo mes tenemos también una jornada mística en las instalaciones de la GLH, para que las personas, los miembros que no se han inscrito y que deseen asistir, todavía lo pueden hacer. Pues nuevamente, Frate, a nombre de la logia hispana, de nuestro muy venerable gran maestro José Botello, y a todos los asistentes les damos las gracias por su participación y pues nos vemos próximamente en la siguiente conferencia. Sí, muchas gracias a todos y pues gracias desde sus países y por el tiempo dedicado. Y déjenme, les mando realmente un gran abrazo fraternal, deseándoles paz profunda en sus corazones, para que esa rosa precisamente aflore y aromatice los ambientes en que cada uno de todos nosotros estemos. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias a todas las personas. Paz profunda. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.